A ver, Satomi, Pieriño, Ángela. Ya saben, con cámara encendida, chicos. Piero, tu cámara, Adriano, Sarumi, Marjorie. Bueno, el único que solamente hay 2 alumnos que están con cámara. Verusca, tienes que encender tu cámara, hija. Ya. Para poder continuar entonces, hijos, ¿ya? Juan Carlos, tienes que encender tu cámara. Daniela, tu cámara. Rodrigo Moya. Moya, ¿no es mi ojitos lindos? A ver, Moya, hijito, tus ojitos, ¿siguen lindos? Ese Moya. ¿Tu cartucherón sigue grande? ¿Sigue tu cartuchera grande? Ay, chicos. Extrañamos nuestros días presenciales, ¿no? Dios permita que nos tengamos que reunir. Hola, Jessica, buenos días. ¿Quién es Jessica? A ver, ¿será el nombre de Angelito? Pero es el nombre de su mamá. De Angelito es, ¿no? Ah, ya le digo hola, Jessica. Hola, Angelito. ¿Tu cámara, Angelito? A mí ahorita lo prendo, tengo problemas con mi dispositivo. Ya. Y por... Ay, total. Ya está. Angelito. Listo. Vamos a continuar entonces, hijos, mientras los demás compañeros que pueden faltar todavía. Ay, Gonzalo. ¿Dónde estás, Gonzalito? Ah, ya eras Gonzalo. Ya, hijo. ¿Dónde está Lionel? Ya. Vamos a continuar antes que nos vaya a ganar el tiempo. Ya saben ustedes que vamos a ver la parte teórica el día de hoy. No, ay, eras Gonzalo, no era Ángel. Ay, sorry. Vamos a ver, Angelito recién está llegando, seguro. Algunos han aprovechado en desayunar, pero creo que otros están almorzando. Bueno, vamos a continuar entonces, chicos. Habíamos estado considerando los avances de la ciencia, dentro de ellos lo que era la biotecnología, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a esta parte. Aquí. Listo. A ver, vamos a, como les decía hace un momento, hay algunos pasos que son fundamentales y los demás los podemos considerar, pero dentro de la parte práctica de cada trabajo científico. Ay, sorry, disculpen. Ya, entonces miren, primer paso dice, ¿no? Aquí se define y se escribe el problema. No olviden que generalmente el método científico se usa, ¿no? Lo utilizamos para poder enfrentar o para poder solucionar problemas. Ese es el motivo por el cual los científicos lo utilizan. Tienen por ahí un ejemplo. Aparecen personas que tienen sintomatología desconocida, lo que pasó con COVID-19. No tienen informes acerca de eso, entonces hay una situación problemática, hay un problema. Frente a ese problema, los científicos, la comunidad científica, en este caso de manera particular los científicos, inician un estudio. Y a ese estudio que van a iniciar, ¿no? Se le conoce como para adquirir un conocimiento científico y utilizan, pues para ello, el método científico con cada uno de sus pasos. Por ejemplo, en el caso del COVID, vamos a tratar de hacerlo mucho más puntual. En el caso del COVID, la observación, me imagino, debió de iniciarse en China.
porque es en China donde aparecen los primeros cuadros. Y los científicos de ese país hicieron, pues, primer paso, observación. ¿Qué observaron? Que había una determinada cantidad de personas que estaban presentando cierta sintomatología característica. O sea, no es que a uno le daba fiebre, otro tenía diarrea, otro tenía, no sé, lumbalgia, no. Encontraron, o se empezaron, digamos, su método científico, su observación la empezaron porque había cierta similitud. Y eso conllevaba un problema, ¿no? Era un problema porque muchos de ellos estaban muriendo. Entonces, esa situación problemática motiva el inicio de la aplicación del método científico. Ya saben ustedes, no solamente observaban, ¿no? Me imagino que obtenían estadística, por decir, si analizaban a 50 personas, cuál es la temperatura máxima que ellos tienen, qué características, ¿no? Físicas podíamos observar, si estaban pálidos, rojos de repente, ¿no? ¿Qué características? Ahí está lo que les decía a ustedes, registro de datos, ¿no? Pero el paso es la observación simplemente. Y ante esa observación se supone que los científicos se cuestionan y plantean hipótesis, ¿no? Que es el paso siguiente que nos estaría tocando considerar. Tenemos entonces... Luis, Sí, te escucho, hijo. ¿por qué es tan importante detectar el caso cero de una nueva enfermedad? ¿Por qué es importante detectar el caso cero? Ujú. Miren, dentro de lo que estamos analizando en este momento, es importante, ¿por qué? Porque el caso cero me va a permitir no solamente precisar el agente causante, sino precisar el camino que ha recorrido el agente causante. Es muy importante. Por ejemplo, yo puedo tener 50 pacientes o 50 personas con los síntomas de COVID. Por decir un ejemplo, los primeros 50 pacientes con síntomas de COVID de nuestro país, ¿no? De repente no están solamente en Lima, ya están dispersos, pero son 50 primeros que tengo. Entonces, es importante saber, para nosotros, es saber de dónde vino. En nuestro caso, ya sabíamos que era el COVID, ya habían informes científicos, ya había noticias acerca de que era el COVID, por lo tanto, los médicos de nuestro país se guiaban y decían, es COVID. Pero era importante saber, ¿para qué? Para poder cerrar fronteras, para poder delimitar, ¿no? Para que de alguna u otra manera podamos hacer esa separación y tomar las medidas de prevención. Más que todo para el accionar de las autoridades. Más que todo es por eso, ¿no? Y científicamente también, ¿por qué? Porque en algún momento, como está pasando ahora, hay variantes. Porque, miren, no sé si ustedes puedan entender, aunque son chiquitos, pero son muy, muy hábiles. Es muy importante saber y reconocer la diferencia de una enfermedad viral de una enfermedad bacteriana, ¿ya? No es lo mismo. Creo que 1000 veces hubiera sido mejor que la pandemia fuera con una bacteria. Obviamente también tiene sus cositas, pero la bacteria tiene un comportamiento diferente porque es un ser vivo y lo conocemos. Y el tratamiento o manejo médico de las enfermedades bacterianas es completamente diferente a los casos de los virus, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no voy a decir que es fácil, pero por lo menos el hombre conoce mucho más sobre las bacterias, conoce mucho más el manejo de las enfermedades bacterianas, a diferencia de las virales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos diciendo que los virus no son seres vivos, hay mucho que descubrir, hay muchas cosas que todavía no se sabe de ellos. Pero lo que sí se sabe, por ejemplo, es lo que está pasando ahora. Los virus son mutagénicos. Los virus mutan, ¿no? Mutan. Y esa es una característica propia de ellos, ¿no? Que justamente no le permite a los científicos del día de hoy precisar y determinar cura para las enfermedades virales. Ustedes deben de saber que una enfermedad viral no tiene cura. No existe cura por una enfermedad viral. Lo que sí sabemos es que las enfermedades virales tienen, a diferencia de otro tipo de enfermedades, tienen la desventaja de que pueden ser contrarrestados con el simple sistema inmune de la persona. Mi sistema inmune le hace frente a esa enfermedad viral. Y si mi sistema inmune está bien y ese padecimiento viral o esa cepa viral de repente no es muy contundente, mi organismo le va a ganar. Como lo que está pasando ahora, ¿no? Hay muchas personas que tienen una resistencia al padecimiento viral. Hacen la enfermedad viral. Hay muchos que no han necesitado entrar a UCI, ¿no? Hay muchas personas que no han necesitado entrar a UCI y han pasado la enfermedad. Ya pasaron la enfermedad. Es más, tienen toda la defensa de su cuerpo, tienen todos los anticuerpos de esa enfermedad. O sea, tienen defensas, ya están protegidos de manera natural, ¿no? Y esa es una ventaja, pero
La preocupación y la desventaja de los científicos el día de hoy justamente es eso, de que el virus tiene características tan especiales. Por ejemplo, ¿no? Diría, si es una enfermedad bacteriana, fácil, pues, creamos un antibiótico, le administramos los antibióticos a las personas enfermas y te sanaste. Pero no existen antivirales. Porque como siempre lo he explicado, la diferencia de un accionar, un comportamiento de la bacteria es diferente al virus. Si ustedes ven estos cuadritos que están aquí en la pantalla, ustedes ven, ¿verdad? Ya. Imagínense que cada cuadrito es una célula. Es una célula, ¿correcto? Ya. Las bacterias, cuando entran a tu cuerpo, ¿ya? Nunca entran a tu célula. Las bacterias se ponen aquí, entre Sarumi y Leonel, se ponen entre Carlo y entre Marjorie, entre Carlo y Vilma aquí, entre los dos, ¿correcto? No entran las bacterias no entran a tus células. Entonces, si tú te enfermas con una enfermedad bacteriana, tu médico ¿qué te dice? Ah, ya, vas a tomar tal jarabe, tal pastilla, es un antibiótico. Viene el antibiótico a tu cuerpo, entra, el antibiótico no entra a tu célula, porque si no la mataría. Ingresa al espacio que hay entre la célula y célula, entre Carlo y Vilma, entre Carlo y Marjorie, entra a ese espacio donde están las bacterias y las mata, porque es antibiótico, o sea, mata a la bacteria. Y te sanaste de la enfermedad. Te dan 5 o 7 días de tratamiento, máximo 10 o 15, si es muy fuerte, y te sanas de la enfermedad, porque muere la bacteria. Es más, nunca olvidar, una enfermedad bacteriana que recibe tratamiento es una enfermedad que tiene que ser respetada. El tratamiento se respeta. Si el médico te dice, toma 7 días, tienes que terminar los 7 días. No como muchas mamitas que dicen, ay, pero ya no tiene fiebre, ay, ya estás bien, ya no tomes, lo deja. No, no, no. Mi tía es al revés, le agrega Peor. 3 días más. Puede hacer. Lo peor que puede hacer una persona es que estando recibiendo un tratamiento bacteriano, ¿correcto? Tratamiento para bacterias, de pronto, como ya estás bien al segundo o tercer día, ya no termines el tratamiento. Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque esa bacteria, ¿sabe lo que va a hacer? Yo bacteria, por decir una ampicilina, me dan ampicilina. Yo bacteria estoy con la ampicilina ya me va desmayándome, ¿correcto? Porque la ampicilina me va a matar. Pero si tomaste 2 o 3 días, obviamente, como me está atacando a mí, yo bacteria estoy, ¿no? Ya no actúo, ya no soy tan mala como soy el primer día. Entonces, estoy así toda recogidita, y si tú de pronto dejas de tomar el antibiótico, esta bacteria no ha muerto. Y cuando se recupere, va a ser mucho más fuerte. Porque va a decir así, ¿no? Ampicilina, jojolete, yo te gano porque te conozco. Yo sé que a ti te gusta tirarme puñete en la cara. ¿No es cierto? Yo ya sé cómo actúas. Y esa bacteria se hace más fuerte. A eso se le conoce como resistencia. La bacteria se hace resistente a ese antibiótico. A la próxima que tú te enfermes, te dan ese antibiótico y ya la bacteria no le va a hacer nada. Entonces tienen que buscar otro antibiótico. ¿Correcto? Eso es con respecto a las bacterias. Repito, las bacterias no entran a la célula. Cada una es una célula, ¿verdad? No entran. Están en este espacio. Es por eso que el manejo es fácil, salvo cuando la persona no es responsable con su tratamiento, pero es fácil, tratamiento manejable. Ahora, si la enfermedad es producida por un virus, ahí está el problema. El virus es bien maloso. El virus no se ubica entre Carlo Vilma, entre Carlo Marjorie, entre Marjorie y Berusca, no, no. El virus lo que hace es meterse a la célula. Ingresa a este cuadrante. Ingresa a todos los cuadrantes. ¿Correcto? Ingresa y como lo único que sabe es replicarse, se empieza a replicar. De uno salen 2, 4, 8, 16, se replica. De tal manera que esta célula se llena de tantos virus que al final esta célula donde ingresó revienta. Y al reventar salen muchísimos virus más. Y estos virus salen a reinfectar a otras células más. Se meten acá a la célula de Sarumi, a la célula de Leonel, a la célula de Daniela, y pasa en cada uno de ellos lo mismo. Ahora, ¿por qué es tan maloso el virus? Porque yo científico, si yo quiero producir un antiviral, yo tendría que administrarle un antiviral para que mate al virus que tenga que ingresar a la célula. Pero si entra a la célula, la va a matar también. Por lo tanto, los antivirales como fármacos no existen. Lo único que se tiene que hacer en los tratamientos virales, en el manejo de tratamientos virales, es
fortalecer la defensa de la persona, fortalecer la defensa del organismo, porque no solamente es para personas, ¿ah? También animales y plantas. Entonces, hay que fortalecer su sistema inmune, porque es el sistema inmune, mis anticuerpos, los que van a protegerme, los que van a combatir con el virus. No hay nadie más, no hay nadie más. Lo que sí podemos hacer, lo que se está haciendo ahora, dice, pero entonces, ¿por qué tanto tratamiento? No, no, el tratamiento no es por el virus. El tratamiento es porque cuando tú estás con el virus que está atacando tu sistema inmune, en este caso tu sistema respiratorio, eso debilita tu sistema de tal manera que las bacterias que están siempre en el ambiente, en los hospitales, en las casas, las bacterias ingresan y como tu sistema está con la defensa bajísima porque está siendo atacada por el virus, cualquier enfermedad, ustedes no han escuchado, yo por acá escuchaba a algunas personas que han fallecido por mi casa y dicen, no, no han muerto de virus, de COVID, han muerto de neumonía, pero yo que sé, es neumonía producida por el COVID, pues. O sea, ¿qué cosa hizo el COVID? Entró el sistema respiratorio, lo deprimió, entraron los neumococos, entraron y arrasaron y mataron a la persona. Es lo mismo que pasa con el VIH. El VIH ataca tu sistema inmune, no respiratorio como el COVID, el sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez lo va disminuyendo. Y cuando tú dices, si una persona tiene VIH, ¿no? Y ya está haciendo el SIDA, puede morir hasta de una gripe. ¿Por qué? Porque el sistema inmune lo tiene depresivo. Hasta una gripe, ¿no? Una tos producida por cualquier bacteria o neumococo, lo va a matar. Entonces, ese es el accionar de los virus. Entonces, los virus son más de respeto. Hay que estudiarlos, hay que conocerlos, de dónde viene para más o menos poder darse cuenta, de repente esa es su característica genética, ¿no? Porque ellos tienen solamente ácido nucleico y cápsula nada más, no tienen nada más. Ellos no metabolizan, no se alimentan, no se nutren, solamente se replican. Bueno, no se nutren porque no son seres vivos. ¿Correcto, hijos? Interesante este mundo, interesante la pregunta. Más o menos ya Me saben. hice una pregunta. Sí, Carlos. ¿El virus entra en la categoría de microbio? El virus está dentro de la categoría de microbios. ¿Qué es un microbio? Vida. ¿No? Ahora, lo que sí es cierto, que hay muchos términos que normalmente se pueden manejar. Es algo así como lo de masa-peso, ¿no? Tú sabes lo que es masa y sabes lo que es peso. Ustedes saben la diferencia que hay entre los dos. Pero el común de las personas los utiliza indistintamente, ¿no? Dice masa, peso, creen que es lo mismo, lo consideran igual. Pero una persona que tiene conocimiento sabe muy bien, como ustedes saben muy bien que no es lo mismo. Masa es kilogramos y peso es newton. Masa es sin gravedad y peso es con gravedad, ¿no? Pero eso lo sabemos cuando es una persona leída. Algo así. El manejo o el conocimiento que se tenga sobre virus y bacterias va a depender mucho del nivel cultural que tenga, a lo que se refiere al aspecto de conocimientos que tenga la persona, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero al final, lo que nos interesa en este momento acerca del COVID es que todos sepan de que el virus es mortal, ¿no? Porque no podemos garantizar que una persona tenga el suficiente sistema inmune como para que pueda resistirlo, sobre todo en una época como la que estamos viviendo, donde todo el mundo está estresado. Todo el mundo está estresado. Yo el día de ayer teníamos un problema muy fuerte en mi colegio del estatal porque estábamos discutiendo acerca de que si la hora con los estudiantes podía ser de 45 o 40 minutos o 35, porque todo el mundo está estresado. Y los chicos tienen clase, decía, ¿no? Pero hay que pensar en el bien superior del estudiante, que al final la vida continúa. Esto no va a matar a la humanidad. La vida continúa y hay que prepararnos para eso. ¿Correcto, hijos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Otra vez, Lionel, apagaste tu cámara. Rodrigo, igual. Los dos están apagando su cámara. Ya para mí eso es nota, ya les he dicho. Entonces, continuamos. A ver, decíamos, ya hemos visto la observación. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, observar y describir el comportamiento agresivo de la serpiente. Este es otro caso, ¿ah? Este es otro caso. Nosotros yo alguna vez he trabajado con mis hormiguitas. Aquí estamos analizando mucho lo del COVID, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, dice, observar y describir el comportamiento agresivo de las serpientes, ¿no? Y dice, se debe de ser muy cuidadoso y no temerlas. Ay, pero a mí si me dicen no temerlas, si bien es cierto, hay que estar predispuestos para ese momento, yo prefiero tenerle mucho cuidado y bien de lejos, ¿no? Pero si de repente mi problema es analizarlo, en este caso a la serpiente, hay que hacerlo con las medidas ¿no? necesarias, ¿no?
preventivas que me permitan conservar no solamente mi salud, sino mi vida. Pero hay que hacerlo porque siempre alguien lo ha hecho. ¿Cómo yo puedo decir que esa serpiente es venenosa o no? ¿Cómo yo puedo saber si es que ese veneno es de repente, tiene un antídoto o no tiene? Se supone que alguien lo ha estudiado y para que tú lo estudias has tenido que estar en contacto. Siempre, cuando hablamos de método científico, es en algún momento estar en contacto con la problemática. Ya eso tampoco hay que olvidar. Luego de haber considerado nosotros el caso de la observación, estamos pasando a lo que son las hipótesis frente a este caso de la serpiente. Después de la observación, el científico lanza una o más suposiciones, ¿no? Estas son las hipótesis que tratan de explicar el problema. Cuando un biólogo observa la capacidad de los murciélagos para volar en la oscuridad, el biólogo puede suponer que seguramente tiene una visión basada en el sonido que emite. Y recordar que no solamente, miren, aquí hemos puesto el caso de la serpiente, me están poniendo el caso del murciélago, estamos analizando el caso del COVID, por ejemplo. Algo que es bueno también saber esto, hijos, cuando por ahí, Satomi, no te veo, cuando por ahí me dicen método científico, cualquiera, y aquí también dice científico, ¿no? Tenemos que entender nosotros que el científico es el que hace ciencia, ¿ya? ¿Y quién hace ciencia? El humano, el hombre, considerando varón y mujer, el hombre hace ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es conocimiento y el conocimiento es humano, del Homo sapiens. Entonces todos nosotros, todos, belenianos, no belenianos a nivel del mundo, tenemos la capacidad de hacer ciencia. Es más, hacemos ciencia. En todo momento hacemos ciencia. Miren, un simple detalle, de repente yo veo que mi mamá le pone a mi hermano la presa más grande y a mí me pone chiquita. Estoy haciendo ciencia porque estoy observando. Estoy observando que mi mamá le puso la presa más grande y me pone la chica. Sería un problema, una situación problema. Y a partir de ahí puedo aplicar mi método científico. Se puede hacer, sino que lo que sucede es que muchas veces nosotros iniciamos el proceso del método científico, pero nos quedamos en mera especulación. A veces nos quedamos solamente en la hipótesis. Ah, seguramente le da más grande porque lo quiere más, pues. A él lo quiere más. Y me quedo ahí. No paso al siguiente, vale la redundancia, al siguiente paso, al siguiente momento, que es la experimentación. No paso. Y la experimentación es estar en contacto, investigar. No sé, estar en contacto frente a una situación como esta. Le digo, ¿sabes qué? Mamá, yo quisiera saber por qué tú le pones la presa más grande a él o a ella. De repente es ella, ¿no? Entonces, ¿por qué le pones la presa más grande? Y de ahí se formulan hipótesis, ¿no es cierto? Salen las hipótesis y de repente podría ser una hipótesis, yo le doy la presa más grande porque ella ha entrado a la adolescente y ha empezado a menstruar. Y está perdiendo una gran cantidad de flujo sanguíneo. Entonces, es necesario de repente reforzar un poquito más su alimentación. Podría ser una hipótesis. La otra podría ser porque la quiero más que a ti, ¿no? Podría ser. Y justamente la experimentación me va a permitir a mí, ¿no? Precisar cuál es la hipótesis verdadera. Y si por algún motivo la hipótesis no me sale verdadera, es falsa, yo debo regresar nuevamente a la experimentación, ¿no? En casos diferentes de repente. Entonces, por ahí vamos. Hemos empezado con lo que es la observación, estamos con la hipótesis, ¿no? Y ahora vamos a pasar, uy, acá tengo varios chats. ¿Quién es el que empieza a hacer los comentarios? Gonzalo, ¿verdad? Gonzalo Sayán, ¿no? No, yo no estoy empezando. No, acá yo estoy leyendo, hijo. Lo voy a capturar para que le envíe, porque todo está con nombre, para que le envíen a Teacher Canales y se lo envíe a sus padres. Víctor Hugo también igual. Lionel igual. Víctor Hugo es el que sigue siendo. Solamente le dije a mí qué está diciendo. Ustedes saben, chicos, y eso, el primer día especialmente se ha dedicado a eso. Ustedes tienen un reglamento. Y yo me siento muy incómoda, por no decir fastidiada o molesta, porque mientras yo, como maestra y los compañeros estamos atentos en compartir conocimientos con respecto a la clase del día de hoy, hay más de uno que está poniendo cosas que no tienen nada que ver con el tema. Qué bonito sería que me preguntaras, maestra, ¿me puede por favor orientar tal cosa? Me gustaría saber sobre esto. Preguntar sobre el tema. Me molesta bastante, porque yo también soy mamá. Yo soy mamá. Y yo para ganarme un sol, yo lo trabajo.
A mí nadie me regala la plata como creo que tampoco le regalan a sus papás. Y en mi caso, si es que yo, mamá, tengo a mi hijo en un colegio particular, yo lo mando en particular porque quiero que aprenda, quiero que sepa más, no que vaya a perder el tiempo. A mí me molesta. Yo no sé si su mamá a ellos les va a felicitar cuando vea que se ponen a escribir esas cosas. Porque a mí personalmente me cuesta ganarme un sol. Salvo que de repente ellos le regalen la plata, no sé. Pero eso me molesta. Bueno, continuemos, hijos, que tampoco no vamos a mejorar nuestra mañana. ¿Ya? Decíamos. Yo tengo una pregunta. A ver, una preguntita. Usted nos explicó que las bacterias pueden llegarse a ser más fuertes si es que se corta la medicación, ¿no? Así Y es. puede llegar a un momento en el que no se encuentre otro antibiótico para poder Sí. matar, entre comillas, a la bacteria. Sí, yo les comento lo siguiente y creo que lo he compartido con ustedes en algún momento. Les voy a poner el caso típico de la tuberculosis, ¿ya? Atentos porque la tuberculosis forma parte de nuestra realidad. Somos país tercermundista y en Caraballo, Comas, hay una gran cantidad de casos de tuberculosis. Y muchas veces nosotros no tenemos ni idea de que nos podemos contagiar. La tuberculosis es una enfermedad producida por una bacteria llamada bacilo de Koch, que ataca, así como el virus del COVID-19, ataca justamente el sistema respiratorio principalmente. Por si acaso también ataca al digestivo y otros órganos más, pero al hueso también. Pero la más conocida y la que más muertes ha traído en nuestro país y en el mundo es a los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? La tuberculosis en nuestro país y en el mundo tiene un tratamiento llamado de primera línea. Así se llama, de primera línea. Les voy a poner el ejemplo de que es muy común, como es en nuestro país. Si por algún motivo a ti te detectan que tienes tuberculosis por primera vez, lo primero que hacen en la posta médica, que es lo primero que se debe hacer, te piden tu esputo, te ponen una prueba aquí de BK, te sale que tú has estado en contacto con alguien que tiene tuberculosis y por lo tanto de repente te sale un positivo en tu esputo que tiene presencia de bacilos de Koch, lo primero que van a hacer la posta es captarte. Es más, a veces ni siquiera tienes que ir a la posta. Una técnica, generalmente una técnica o una enfermera va a ir a tu casa. Tienes que consumir todos los días un antibiótico. Todos los días. El tratamiento antiguamente duraba hasta, si no me equivoco, hasta 2 años. Y era puro inyectables antiguamente. Y la gente moría con tuberculosis. El día de hoy no. Entonces, ¿qué pasa? El tratamiento de primera línea es antibiótico por 6 meses. Como 9 pastillas creo toma. Por 6 meses. ¿Correcto? Y en nuestro país, los pacientes que son captados por las postas, o sea, pertenecen a un tratamiento del Estado, reciben no solamente el tratamiento gratuito, sino que a la vez se les da una sobrealimentación. Tú vas a ir cada cierto tiempo a tu familia, no sé si es semanal o mensual, y te van a entregar leche y alimentos que van a reforzar tu salud. Porque el Estado se preocupa por los enfermos de tuberculosis, porque es todo, no es solamente del Estado, es a nivel mundial, ¿ya? En aras de luchar para que no haya tuberculosis en el mundo. Entonces, no solamente tienes tratamiento gratuito, sino que tienes un complemento alimentario para que tu organismo tenga suficiente reserva y pueda contrarrestar los efectos del tratamiento y combatir con la bacteria también, ¿correcto? Supongamos que el tratamiento te dura por 6 meses. No puedo precisar, pero debe ser 6 meses. Si tú terminas tus 6 meses, te quedaste limpiecito, bien. Tu pulmoncito va a tener una cicatriz y punto. Persona normal. Pero lo que sucede es que muchos pacientes, como les dije hace un momento, terminan 15 días, un mes. ¡Ah! Maravilla, qué bien, mi doctor fue excelente, me sané, qué bien. Ya no vas a la posta para que te den la medicina, a veces, en la primera línea, a veces las técnicas o enfermeras no te monitorean mucho. Entonces, o si no, te fuiste a vivir a otro sitio, ya no recibes tu tratamiento porque ya estás bien, pues. Ya no transpiras, ya no bajas de peso, ya comes normal, estás bien. Pero el bacilo de Koch no ha terminado de ser aniquilado de tu cuerpo. Es como que está así, ¿no? Está escondidito, ahí está, asustadito. Tú dejas de tomar. Pasan los días, tú estás feliz porque estás bien, pues. Pasan los días, las semanas y los meses y de pronto te vuelves a sentir mal. Y así con tu cara toda avergonzadita y rojito, regresas a un consultorio y te detectan que tú eres un paciente que ya has recibido la primera línea. Te llaman la atención porque te van a llamar la atención, merecido. ¿Cómo es posible tu irresponsabilidad que por aquí y por allá? Y vas a pasar al tratamiento de segunda línea. De segunda línea. ¿Por qué? Porque el tratamiento, los antibióticos que recibiste en la primera línea ya no le hacen nada al bacilo de Koch. Ya no le hacen nada. Entonces, si te vuelven a dar el mismo medicamento o tú mientes, no te vas a sanar. Entonces, tienes que ser honesto. Además, están registrados. En el Perú están registrados. Te dan el de segunda línea.
Igualmente te pasa, de repente es una persona que tiene algunas debilidades de adicciones. Nuevamente, es que se sintió mejor, dejó el tratamiento. Entonces, esa persona ya está la segunda línea y creo que a partir de ahí ya el Estado ya no te cubre, ya no te protege, ya no te alimentos. Creo que desde la segunda línea. Y a esto vamos a llegar con una bacteria que se va a llamar multiresistente, se llama así. Esa bacteria que está en tu cuerpo, que recibió el tratamiento de primera línea, no lo terminó, es resistente. Segunda línea, no lo terminó, es resistente. Esa bacteria se convierte en bacteria multiresistente. Otros le dicen poliresistente. Multiresistente, o sea, es ultra, súper, recontra fortalecida frente a esos antibióticos. Ya no hay antibióticos. Existen algunos, ¿ah? Todavía hay tratamiento para tercera línea, hay. Pero es un tratamiento sumamente agresivo. Yo he tenido una niña, y les cuento esto para que termine, porque ya se va a terminar el tiempo. Yo tuve una niña, lo comparto siempre, porque en el colegio donde yo trabajo, me llegó una niña en el mes de marzo, abril, llegó, para mayo desapareció. ¿Por qué? La niña estaba bien flaquita, se sentía mal, dejó de venir y la mamá me avisó de que su hijita estaba hospitalizada porque tenía tuberculosis. Esa niña ya no vino todo el año, tenía tuberculosis y tuvo tan mala suerte, porque ella nunca tuvo tuberculosis, pero tuvo tan mala suerte que un día se fue a la posta, porque se controlaba con sus hermanitos por niños sanos, y tuvo tan mala suerte de estar al costado de una persona que era tenía tuberculosis multiresistente. O sea, la otra persona fue la irresponsable. Primera línea no le llegó, la segunda línea le llegó, no lo cumplió el tratamiento. Era multiresistente. Estaba pues que cada que respiraba o tosía le salían todos los bacilos multiresistentes en el ambiente. Y la niña posiblemente estaba con defensas también bajas, pasó y contrae esa bacteria multiresistente. O sea, ella hizo salto de garrocha. Ella no le dio primera línea ni segunda línea. De frente le dio la tuberculosis multiresistente. Esa niña en más de una oportunidad quiso matarse, porque le ponían antibióticos en ampollas. El estómago lo tenía no solamente inflamado, ya estaba ulcerándosele por todo el tratamiento que recibía. Tuvo 2 intentos de suicidio la niña. Era una niña de, póngale, 14 años. Gracias a Dios, yo el año pasado me enteré que es una niña que al final sobrevivió. Ya es mamá incluso ahora, ¿no? Sobrevivió. Pero la madre lloraba porque no había tratamiento para ella. Y el tratamiento que había era no solamente escaso, sino que era muy complicado. Repito, era ponerle ampolla todos los días y consumir los antibióticos en grandes cantidades todos los días. Y eso le destrozaba el organismo. Entonces, con eso, de repente, en partes doy respuesta a lo que preguntaba nuestro compañero hace un momento. Terminamos, chicos, a ver, ¿ya? Dice, ya hemos pasado la hipótesis, ahora pasamos a lo que es la experimentación. Para comprobar su hipótesis, el científico debe diseñar un experimento y anotar los resultados con el objetivo de confirmar o descartar la hipótesis. Muy bien. Ejemplo, el biólogo que planteó que los murciélagos tenían una visión basada en los sonidos que emitía, era una hipótesis, comienza a experimentar con un murciélago en el laboratorio. Muy bien. In situ, dice, ¿no? En contacto directo. Conclusión, es el resultado de la experimentación. Ejemplo, el biólogo al confirmar la hipótesis en el laboratorio experimental plantea una conclusión. Después de toda la experiencia que tuvo, los murciélagos tienen una visión basada en los sonidos. O sea, en este caso, miren, la hipótesis que plantea era verdadera, por eso es que ya no pasó mucho, ¿no? Pero si la hipótesis que estaba planteando no era verdadera, tenía que regresar nuevamente, ¿no? A las hipótesis para poder experimentar con otra hipótesis y verificar si era verdadero o falso. Dice, la biología, como las demás ciencias, sigue el método científico para sus diversos estudios y descubrimientos. Acá tenemos un esquema de cómo así tenemos una situación problema, que esta es muy bien conocida, ¿no? ¿Las agujas pueden flotar en el agua o no pueden flotar? Ese sería mi problema, esta es mi pregunta. Luego mi experimento, me doy cuenta que primero vienen las hipótesis, perdón, disculpe. Vienen las hipótesis y dice, y lo que tú, pueden dar como respuesta, dice que al ser de metal la aguja debería de hundirse en el fondo, ¿no? Porque tiene una masa y tiene un peso destructivo. Debería de hundirse. Es lo que cualquiera puede pensar de primer momento. Cuando yo experimento, me doy cuenta que al final la aguja flota, ¿no? No se va al fondo, sino flota, aún siendo de metal. Entonces dice, la aguja flota sobre la superficie del agua. Y a partir de ese resultado, yo puedo concluir, es decir, las agujas flotan, ¿por qué? Porque lo sostiene la película que constituye la elevada tensión superficial. Hay un fenómeno que se conoce como tensión superficial que permite a la vez que los insectos, por ejemplo, floten, ¿no? No se hunden en el agua.
Si es que esto dice, si se utiliza una gota de detergente que rompe la tensión superficial del agua, la aguja pues se va. Esto es para comprobar que existe la tensión superficial. Con este experimento de yo utilizar jabón o cualquier detergente, lo que voy a demostrar es que existe una tensión superficial, porque el detergente rompe esa tensión superficial y la aguja sería pues al final, ¿no? La película se rompe y la aguja se hunde. La tensión superficial es la causa de su flotabilidad. Esto ya forma parte de las actividades. Entonces, lo importante, como le dije a un inicio, son 4 los pasos fundamentales, ¿ya? Fundamentales. Yo puedo de repente tomar en cuenta otros más, como les he dicho. Cuando tú haces ciencia, tienes que estar con tu libro de anotaciones, siempre. Hay que tener un cuaderno de anotaciones, siempre. Entonces, dentro de ese cuaderno de anotaciones ya sabes tú que tienes que poner a anotar aquellas cosas adicionales que tú no solamente observas, de repente que sientes, que percibes, ¿no? Y anotarlas, porque te van a permitir en algún momento proponer buenas hipótesis que te orienten y te conlleven a una experimentación que pueda confirmar tu hipótesis y demostrar que es verdadera, para que puedas concluir y dar un conocimiento científico. Ya saben ustedes que la conclusión va a conocerse, se va a transmitir a través de un documento, ¿no? Que se va a presentar a la comunidad científica. En la comunidad científica recogen tu informe científico y lo que van a hacer es validarlo. Y para validarlo van a haber otros científicos que van a hacer lo mismo que tú has escrito, que tú has hecho, para que puedan de alguna u otra manera confirmar y decir, ah, sí, Juan Pérez, tiene razón. Doctor, científico, fulano de tal, tiene usted razón, porque hemos comprobado de que lo que usted dice es correcto. Sí, Carlos. ¿Por qué todos los ejemplos que da una persona se llama Juan Pérez? Ah, así es como el ratón Pérez, ¿no? Es como decir, fulano, sutano, mengano, perengano, de repente. Bueno, no sé si solamente soy yo, pero generalmente es así. Juan Pérez, porque es un nombre común, pues, ¿no? Es como si de repente, si Carlos Arseni fuera un nombre común, nombre y apellido común, o sea, fuese tan común en el mundo, ya no diríamos Juan Pérez, sino diríamos Carlos Arseni. ¿Usted sabía que en el Perú hay 1,2 millones de quispes? O sea, de personas que se apellidan Quispe. Hay un top de, a ver, Rodríguez está en el quinto con ¿Sí? 600,000 y algo. Hay toda una escala. Sí, García está en el cuarto. No, Flores está en el segundo. Ah, mira. Y otro más que no recuerdo, pero Quispe está en el primero. O sea, has hecho tu investigación. Eso es método científico, hijo. Eso es lo que has hecho. Normalmente está más abajo. Pero no hay arsenis. No sé. Hasta ahorita no conozco ningún arsenis. No, sí. Rabanal tampoco. Hay apellidos, es como por ejemplo, tú a mí me dices el apellido de dónde, Rengifo, selva. Quispe, Mamani, sur del Perú. ¿No? O sea, hay apellidos que son muy típicos de determinadas zonas de nuestro país y del mundo también, ¿no? Por ejemplo, el Sánchez está en el Perú, sí, pero es español, la ascendencia española, ¿no? O sea, Sánchez es el tercero. ¿Ya ves? En el segundo está Flores y en el primero está Quispe. Los Quispe. Mamani también son numerosos, ¿ah? Mamani también son numerosos. Pero no Quispe creo que son muchos más. Bien, hijos, siempre con la tristeza de que hay compañeros como Lionel y Satomi que salieron del salón, no están. Daniela también parece que está saliendo. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? ¿Cómo funciona el sistema de interesante. Todos nosotros podemos ser científicos chiquitos y podemos de repente empezar a analizar. Lo importante es que podamos llegar a la conclusión. ¿Sí, Diego? Más me interesó cómo explicó la enfermedad de la tuberculosis y cómo le hizo así. Y cómo esto nos puede conllevar a tener cuidado. Chicos, hay que tener cuidado. ¿Y saben cuál es el primer cuidado que debemos de tener? Es cuidar nuestro sistema inmune. Cuidar el sistema inmune. Y una de las únicas formas que tú puedes cuidar tu sistema inmune es a través de una nutrición adecuada. Hablo de nutrición, no hablo de alimentación. Nutrición adecuada. No existe el no me gusta, por si acaso. Como decían y nos enseñaron, a comer se aprende. A comer se aprende y hay que aprender de repente a nutrirnos adecuadamente. En estas épocas que estamos viviendo, eso es muy importante. No se olviden de consumir todo el tipo de vegetales que puedan, pero tampoco olviden de las proteínas. Y dentro de las proteínas busquemos de repente las más económicas, porque las proteínas van a formar parte en algún momento de nuestro sistema inmune. Se las necesita para fortalecer el sistema inmune. Y las proteínas, no, si bien es cierto, son la mayoría de las carnes,
todas las carnes, también encontramos proteínas en otro tipo de productos, llámese menestras, ¿no? En las